Quise rechazarlo, pero hizo tal presión con sus dedos que me dominó, y tan pronto como dejé mi abortado intento de rebelión, hundió sus dientes en mi cuello. El resultado fue que al cabo de unos minutos yo estaba paralizado por la debilidad. Lestat aún me aferraba, por supuesto. Sentí que retiraba los dientes con tal celeridad que los 2 agujeros parecieron enormes, y sentí dolor. Y entonces se mordió su propia muñeca. Yo bebí, chupando la sangre de la herida. Entonces sucedió algo. Lo vi todo como un vampiro. El mal es un punto de vista. Somos inmortales y lo que tenemos ante nosotros son las fiestas suntuosas que la conciencia no puede apreciar y que los seres humanos no pueden conocer sin arrepentirse. Dios asesina y nosotros también, indiscriminadamente. Él arrasa a ricos y pobres y nosotros hacemos lo mismo porque ninguna criatura es igual a nosotros, ninguna tan parecida a Él como nosotros. Ángeles oscuros, no confinados a los límites hediondos del infierno, sino por su tierra y por todos sus reinos. En ese instante me agaché y me eché sobre el cuello suave y pequeño, y al oír su débil grito susurré, aun cuando ya tenía la sangre en mis labios: es solo un momento y ya no sentirás más dolor. Pero ella estaba aferrada a mí y pronto no pude decir nada. Durante 4 años no había saboreado la sangre humana. Durante 4 años no la había realmente conocido. Y entonces oí el latido de su corazón, con ese ritmo terrible. ¿Y qué corazón? No el corazón de un hombre o un animal, sino el corazón de una niña que latía cada vez más fuerte, negándose a morir, repicando primero como una débil llamada a la puerta, llorando: no moriré, no moriré, no puedo morir, no puedo morir. Hola, soy Ángela y hoy, junto a mis queridas invitadas Estela Nayad y Chelo del canal Moonlight Books, les hablaremos de Entrevista con el vampiro de Anne Rice, la icónica novela que dio inicio a las crónicas vampíricas más fascinantes en la historia de la literatura. Bienvenidas mis queridas y queridos arcadianos a una nueva reseña de este canal, que es muy especial porque es la primera vez en la que me acompañarán 2 geniales amigas youtubers, Estela Nayad y Chelo, con quienes tuvimos la iniciativa de hacer una lectura conjunta de este libro y de los 2 siguientes de las crónicas vampíricas de Anne Rice, como homenaje a esta maravillosa autora. Así que démosle la bienvenida nuevamente a estas queridas invitadas que siempre es un placer recibir en este canal. Hola, soy Estela del canal Estela Nayad. Es un placer estar aquí con los arcadianos una vez más para hablar de esta increíble novela. Os recuerdo que tras la lectura de Entrevista con el vampiro, hemos empezado con la lectura del Lestat del vampiro, la cual tendrá lugar del 14 de marzo al 10 de abril. Muy buenas a todos, yo soy Chelo de Moonlight Books y es un placer estar de nuevo aquí con vosotros en el canal de Ángela. Muchísimas gracias por haberme dejado unirme a esta lectura y por haberme invitado a tu canal. Y antes de empezar quería recordaros que desde mitades de abril hasta mitades de mayo vamos a estar leyendo La Reina de los Condenados, que es el tercer libro de las crónicas vampíricas de Anne Rice, y lo comentaremos todo en mi canal, así que espero que os unáis también a esa lectura conjunta con nosotras. Tienen el enlace a los canales y a las redes sociales de Chelo y Estela en la caja de descripción. Les recomiendo mucho que se pasen por allí si todavía no las siguen, pues ofrecen un excelente contenido. Antes de comenzar quisiera que nos cuenten en los comentarios su experiencia con este libro, bien sea que lo hayan leído junto a nosotras antes o si tienen curiosidad por leerlo. Ahora sí, mis queridas y queridos, por favor pónganse cómodos porque esta reseña comienza ahora. I'm going to give you the choice I never had. Anne Rice, la escritora de esta novela, no tuvo una vida fácil, ya que esta estuvo siempre marcada por la pérdida y la tragedia. Como curiosidad, Anne no fue el nombre que le pusieron al nacer, sino Howard, un nombre característicamente masculino, pero cuyo padre quería otorgar cierta ambigüedad y sobre todo originalidad al llamar así a su hija.
Fue ella misma la que escogió el nombre de Anne al empezar en una nueva escuela siendo una niña, cuando una monja le preguntó cómo se llamaba y ella, descontenta con su verdadero nombre, dijo únicamente Anne, y así la llamaron desde entonces. A los 15 años perdió a su madre por el alcoholismo y un año más tarde conoció al que sería su futuro marido y el amor de su vida, Stan Rice. Pocos años después se casaron y Anne jamás volvería a tener otro marido. Juntos formaron una familia cuando en 1966 tuvieron a su primera hija, Michelle Rice. Pero la tragedia golpeó a Anne una vez más, de la peor manera posible. Michelle contrajo leucemia y acabó falleciendo poco antes de cumplir los 6 años. Anne y Stan Rice quedaron completamente destrozados y jamás terminaron de recuperarse de la pérdida. En 1973, mientras todavía penaban la muerte de su hija, Anne decidió coger un relato que ya había escrito previamente y convertirlo en su primera novela, Entrevista con el vampiro. Estuvo 5 semanas escribiendo de forma obsesiva, siempre por las noches hasta que despuntaba el sol. Dormía de día y volvía a despertar a la siguiente noche para continuar la historia. Para Anne era prácticamente una obra autobiográfica. El personaje de Claudia estaba basado en su propia hija Michelle. Físicamente eran idénticas. Para crear a Lestat se basó en su marido Stan Rice y para crear a Louis se basó en ella misma. Aunque con el paso de los tiempos Anne fue añadiendo más atributos personales al personaje de Lestat, con el cual finalmente se fue viendo más reflejada. Entrevista con el vampiro se publicó en 1976 y terminó siendo un éxito, aunque quizá no inmediato. Anne proponía una narrativa innovadora y un nuevo enfoque sobre el vampiro clásico y consiguió hacer historia en la cultura popular. Esto aseguró el triunfo del resto de las novelas de la saga, a la que llamó Crónicas vampíricas, y que tenían al vampiro Lestat como protagonista e hilo conductor. Anne y Stan Rice tuvieron un segundo hijo, Christopher Rice, el cual seguiría los pasos de su madre y terminaría siendo escritor, escribiendo conjuntamente 2 obras de la trilogía de Ramsés el Maldito con ella, una de las cuales debería ser publicada de forma póstuma. Cuando se estrenó la película de Entrevista con el vampiro, Anne Rice estuvo muy descontenta con la elección de Tom Cruise como Lestat, tanto que se quejó públicamente del casting del film. Sin embargo, tras ver la película, Anne no tuvo más remedio que retractarse y llamar a Tom Cruise y disculparse, pues le pareció que había realizado un excelente trabajo representando a Lestat y quedó fascinada con su actuación. Además de las crónicas vampíricas, entre las obras de Anne Rice destaca la saga de las brujas de Mayfair, que tiene un nexo de unión con sus crónicas vampíricas. También escribió novelas eróticas, una biología sobre el Mesías, historias sobre ángeles, hombres lobo y otra inmensa cantidad de obras. Existen un total de 15 obras que siguieron la novela de Entrevista con el vampiro, contando con las crónicas vampíricas y las nuevas historias de los vampiros. Siendo que la saga había comenzado con Entrevista con el vampiro en el año 1976 y que el último tomo, La Comunidad de Sangre, fue publicado en el 2018, tuvimos más de 40 años de este mundo vampírico, oscuro y romántico. Anne Rice falleció el 11 de diciembre del 2021 debido a complicaciones tras sufrir un derrame cerebral en un hospital de Rancho Mirage, California, a los 80 años de edad. Si queréis conocer con mayor detalle la vida de esta escritora, en mi canal tenéis una biografía más extensa de Anne Rice, la reina de los vampiros. En Entrevista con el vampiro nos encontramos con el personaje de Louis, que es nuestro narrador. Él ha decidido que va a contar su vida, su historia y su secreto, que es un vampiro, y ha elegido a un joven reportero para hacerlo. Ellos están juntos en un piso y narra sus vivencias al reportero y a las grabadoras. De esta forma tenemos una historia que se centra en los recuerdos de Louis, pero en la que a veces hay interrupción y conversación de estos dos personajes. La historia comienza cuando nuestro narrador era humano todavía y tenía una plantación en Nueva Orleans, pero pronto se encuentra con un curioso personaje llamado Lestat, que es un vampiro y que lo convierte al vampirismo. Ellos viven un tiempo en la plantación, pero pronto las cosas se tuercen y tienen que huir y cambiar de modo de vida. Lestat, asustado porque Louis pueda dejarlo, decide convertir al vampirismo a la pequeña niña Claudia y los tres juntos pasan a formar esta cuanto menos curiosa familia vampírica. Pero la vida de estos tres personajes no es idílica. Los dramas que ellos tienen que afrontar al ser seres que evolucionan internamente y crecen internamente, pero se mantienen eternamente inmutables en su apariencia externa, sobrepasan lo que nosotros como meros mortales podemos comprender, y sobre todo esa profunda insatisfacción de Claudia al ver que va a ser la eterna niña acaban haciendo que este pequeño microclima que han creado, esta
perfecta familia vampírica, por así decirlo, explote y, bueno, se separen, dejémoslo ahí. Luis y Claudia viajan a Europa, donde pretenden encontrar otros vampiros y encontrar esas respuestas que el Lestat no les ha podido dar, y acaban en París viviendo una vida de lujo. Lo que no saben es que allí les espera la tragedia y el drama, el puro drama vampírico, porque bueno, Lestat no les había contado muchas cosas y van a tener que hacer frente al peligro. No quiero contaros nada más sobre el final porque os aseguro que es una novela que vale la pena leer y que estoy segura de que si os gusta el género vais a disfrutar. Si bien el narrador de esta novela es Louis, las interacciones entre él y su entrevistador son narradas en tercera persona. Entonces tenemos unos cuantos fragmentos en los que dejamos de seguir la historia que el vampiro está contando y somos arrastrados de vuelta a ese piso en la ciudad de San Francisco en el que él está siendo entrevistado. Eso es lo genial de la estructura de esta historia, lo que hace que su narración haya sido tan novedosa en su época y que, bueno, lo siga siendo en la actualidad porque no hay muchos libros que ocupen esta mezcla de narradores e historia en la forma tan espontánea y orgánica en la que Anne Rice lo logró aquí. Para mí, Anne Rice es la reina de la espontaneidad, tanto para narrar, describir y seguir el curso de los pensamientos y pasiones de sus personajes, como para estructurar el relato. Y es que este libro está dividido en 3 partes. Primera parte, segunda parte y tercera parte. Y esta forma de estructurar el libro, que casi no tiene cortes, es más bien una narración muy fluida, si bien no ayuda mucho para hacer cronogramas de lecturas conjuntas, permite que uno se enganche más y que no pueda dejar de leer y sentir curiosidad por seguir conociendo la historia de estos personajes. Si ustedes son ese tipo de lectores que no sueltan un libro hasta llegar al final de un capítulo, ya les digo que con este pues les va a ir muy bien porque se lo van a leer en cuestión de días. Como les decía, en esta novela tenemos 2 líneas temporales. La principal, en la que Louis nos remonta al momento en que fue convertido, lo cual ocurrió a finales del siglo XVIII, hace más de 200 años a partir del momento en que nos está contando esta historia, y luego tenemos unos fragmentos en los que somos llevados de vuelta al instante en que él cuenta sus vivencias al periodista, lo cual ocurre aproximadamente en los 90. Y entre estos 2 personajes se va desarrollando a su vez otra especie de historia que, claro, avanza mucho más lentamente, pero termina uniéndose a la trama principal y nos abre las puertas para la continuación de esta saga, que es maravillosa. Bueno, tal y como os he comentado ya en la sinopsis, el narrador de esta historia es Luis, y no me atrevería a decir que es el protagonista porque creo que los 3 personajes tienen un peso muy importante en la novela, pero desde luego que es el narrador. Él es un vampiro peculiar, vamos a decirlo así. Es un vampiro que se atormenta por lo que es, que no es capaz de alimentarse o de aceptar su naturaleza con total naturalidad y darse cuenta de que, bueno, ahora es un vampiro y lo que tiene que hacer es matar, beber sangre, no es lo que le corresponde a su recién adquirida naturaleza. Es un hombre, vamos a decir hombre, porque yo creo que llega a un punto en el que no encaja ni como hombre ni como vampiro, y ese es el motivo por el que está tan torturado interiormente. Es un hombre que tiene una profundidad psicológica bastante importante. Es un hombre que no encaja en su tiempo y que tiene una moralidad que está por encima de todo lo demás y que está constantemente movido por sus remordimientos, por el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa que experimenta cada vez que tiene que matar a un ser vivo, a un ser humano para alimentarse, y ese sentimiento de culpa al que se ve abocado por su condición vampírica. Como os he dicho, es un vampiro peculiar y de eso no hay duda. Lo podemos ver a lo largo de toda la novela y de cómo evoluciona y de cómo se ve arrastrado a vivir por sus 2 compañeros. Es un personaje también que yo creo que hace muchas cosas que realmente no quiere. Es como que sus dudas y sus remordimientos lo mantienen en una inactividad constante y al final se ve arrastrado a la acción por sus compañeros. El propio Lestat lo arrastra en muchas ocasiones como su mentor, por así decirlo, pero Claudia tiene un poder todavía mayor sobre él, ya que yo diría que Luis está incluso enamorado de ella. Ella lo arrastra a romper con Lestat, lo arrastra a vivir en París y lo arrastra, en fin, a acompañarla a cumplir todos sus caprichos. Yo, sin embargo, es un personaje que se me acaba haciendo un poco pesado. Siempre lo he descrito como un llorón. Luis es un llorón y, en fin, es un personaje que tiene su profundidad, pero no sirve como evolución de personaje, no sirve como personalidad ser alguien que está atormentado por la culpa.
Cuando se ha producido este cambio y él se ha convertido en un vampiro, está bien que lo sufra, que tenga su momento de duelo, pero hay que saber evolucionar a partir de ahí, y es una cosa que Louis no hace en este libro. Se pasa todo el tiempo quejándose, lamentándose y autocompadeciéndose de su nueva situación, y a mí eso es algo que al final me cansa un poquito. Simplemente por eso creo que no es el personaje perfecto, es el más humano de los vampiros, sin duda, pero le falta algo. En esta novela, la visión que tenemos del Lestat está bastante sesgada, y es que Louis no se considera un narrador fiable, ya que cuenta los acontecimientos desde su punto de vista, y en cierto modo cegado por el resentimiento que siente por Lestat. En Lestat el vampiro tampoco tendríamos un narrador del todo fiable, porque al fin y al cabo se trata del punto de vista del Lestat, el cual tiende a verse con muy buenos ojos. En realidad se trata de un personaje con muchas caras y una gran profundidad, y habría que leer todas las crónicas vampíricas, muchas de las cuales están escritas con distintos narradores, para conformar una idea sobre Lestat. En entrevista con el vampiro, Lestat es casi un villano, que termina cayendo en desgracia. Hay muchos aspectos que Louis desconoce de él, y por eso rellena los huecos que le faltan con suposiciones, formándose una idea despectiva sobre él. Quizá uno de los aspectos más interesantes de la saga sea dicha profundidad de los personajes, tan multifacéticos y cambiantes, que no se limitan a un único plano. En esta obra vemos a un Lestat impaciente y caprichoso, incapaz de empatizar con las profundas emociones de Louis, las cuales le enervan constantemente y se interponen en sus planes. Lestat intenta torpemente mantener a Louis a su lado a toda costa y al final acaba consiguiendo todo lo contrario a lo que se proponía, termina alejándolo de él. Y es que, como veremos en la próxima novela, Lestat no tuvo un nacimiento a las tinieblas fácil, por llamarlo de algún modo. Por ello tuvo que rápidamente aprender a ser autosuficiente y a sacarse las castañas del fuego él solo. Quizá por eso le cuesta empatizar con Louis. Él piensa que le ha puesto las cosas fáciles, le ha allanado el camino y le ha ofrecido un regalo, el don oscuro, unos poderes inimaginables, además de la inmortalidad. ¿Y quién no querría eso? Louis. Louis no quiere eso. Siempre quejándote, Louis, es que siempre... Lestat tiene prisa. Quiere que Louis esté en el mismo punto que él, pero para empezar son de épocas distintas y Louis es un personaje taciturno y trágico que siente un continuo dolor desgarrador. Pero no os preocupéis porque Lestat resurgirá de sus cenizas y os contará su versión de la historia en nuestra siguiente lectura, Lestat, el vampiro. Claudia es el tercer personaje que interviene en esta historia. Una niña de entre 4 y 5 años que es encontrada por Louis en uno de sus momentos críticos, cuando él estaba a punto de abandonar a Lestat. El vampiro encuentra a la pequeña en una situación terrible, pues su madre ha fallecido y ella permanece con el cuerpo, totalmente abandonada. De una manera u otra, Claudia termina convirtiéndose en una especie de hija adoptiva entre Louis y Lestat, y no necesariamente porque el primero haya querido eso. Sí, es como cuando el tóxico de una relación disfuncional decide que un hijo va a salvarlo todo. A partir de aquí, la historia y sus conflictos se vuelven mucho más interesantes, porque mientras yo leía sentía que tenemos este debate permanente entre la percepción del Lestat sobre el vampirismo como una especie de don o de regalo que no debería ser desaprovechado, y por otra parte tenemos la crisis de identidad de Louis. Entonces llega Claudia y adopta una postura propia. No es que esté del lado de alguno de estos personajes, pero al mismo tiempo tiene un poquito de los dos. Por un lado tiene estas ganas de absorber el mundo, a veces literalmente hablando, más bien beberse el mundo, si ustedes saben a lo que me refiero, algo que es más propio del Lestat, pero ella no hace esto solo cuando se alimenta, sino también a través del consumo del arte y la literatura. Tiene una curiosidad insaciable por el mundo. Por otro lado, Claudia escucha a Louis, empatiza con él y llega a compartir el sentimiento de condena, pero con más razón aún. Esta vampiresa es uno de los personajes más trágicos en esta historia, no solo porque representa a una niña pequeña que está condenada a vivir eternamente como tal, sino porque es la ficcionalización de la propia hija fallecida de Anne Rice. A través de este personaje, la autora quiso explorar cómo sería la eternidad para una niña condenada a permanecer en el mismo cuerpo mientras su edad mental avanza y ella se convierte internamente en una mujer.
Entrevista con el vampiro es sin duda una obra cumbre en la literatura vampírica, pero además de eso podría tener diferentes lecturas y enfoques además del obvio. La novela explora el clásico vampiro de una manera distinta a la habitual, donde el terror reside en su propia conciencia y condición y en su posición en el mundo. Es una obra muy reflexiva y filosófica donde ganan gran protagonismo las conversaciones entre los personajes y propone situaciones inquietantes y conflictos morales, además de tratar ciertos temas tabú, como podría ser el convertir en vampiro a una niña de tan corta edad como Claudia y verla convertirse en mujer atrapada en un cuerpo infantil. Otro buen motivo para leer esta novela es la sexualidad ambigua de sus personajes. En las crónicas vampíricas de Anne Rice, los vampiros aman independientemente del sexo, como una forma de amor exaltada. Incluso algunos de ellos no se definen con un género concreto. Por eso Anne Rice siempre fue una fiel defensora de la comunidad LGBT y fue una adelantada a su época creando esta inclusividad en sus personajes. La gran introspección de la obra hace que esta novela no sea meramente una historia sobre vampiros, ya que su gran carga filosófica y existencialista empuja a la reflexión y al debate sobre ciertos temas que conciernen a la humanidad y a la moral. La ambientación es otro punto fuerte del libro. Anne Rice es capaz de situarte en cualquier época y lugar, dando un gran lujo de detalles, los cuales son capaces de dibujar una escena tan definida que facilitan la inmersión en la lectura. Creo que también cabe destacar las continuas referencias que ayudan a dicha ambientación. En las obras de Rice se pueden encontrar numerosas menciones a pintores, músicos, artistas de todo tipo, filósofos, escritores, de toda clase de épocas, por lo que sus obras aportan también una amplia fuente de conocimiento y ejercen de ese modo una función de divulgación cultural. Y por último, os destacaré otro motivo. Lestat. Según mi opinión, y si sois amantes del género, creo que esta es una novela que todos deberíais leer. Como ya os he dicho, se desvía bastante del concepto del vampiro original, del mito del vampiro que surge de los Cárpatos, pero tiene su encanto. Es un vampiro llevado a la modernidad, es un vampiro que está viviendo en un mundo actual, en el siglo XXI, y es un vampiro que al final, quieras que no, podrías encontrarte por la calle. A mí me da la sensación de que no se ha escrito ni se ha adaptado el mito del vampiro a los días actuales en ningún momento y en ninguna saga y ningún autor como lo hizo Anne Rice. Y esta novela sin duda es el inicio de la saga, es el inicio de, en fin, una infinidad de libros que si os gustan los vampiros y desde luego si os gusta este, es la puerta de entrada a muchísimas buenas horas de lectura. Y por eso creo de todo corazón que deberíais darle una oportunidad y luego venir a contarnos. La razón por la que Anne Rice es una de mis escritoras preferidas, y ya les hablé un poco sobre esto en el video sobre mis escritores favoritos, es que tiene muchos fuertes, entre ellos construcción de personajes. 10 de 10. Descripciones estéticas que son como obras de arte escritas, diálogos y debates fascinantes mezclados también con acciones y detalles que nos revelan muchísimo de la personalidad de los personajes, una ambientación impecable y un conocimiento del trasfondo histórico que da nitidez y credibilidad a sus historias. Yo siento que si Rice logró todo esto fue porque, aparte de tener una habilidad innegable para escribir, también era una amante del arte y de la estética, y eso se proyecta en su narrativa. Además, como les he contado en otros videos, a mí me llama muchísimo la atención el tema de lo andrógino, la ruptura de los roles de género, la exploración de la identidad de los personajes, de sus miedos más profundos, de sus pasiones, la sensualidad que encontramos en todos los libros de esta autora, y me siento muy afortunada de haber hallado cada uno de esos aspectos en un libro y en una saga que, por si fuera poco, aborda el tema de los vampiros, la inmortalidad, el bien y el mal desde una perspectiva casi filosófica. De hecho, en este momento estoy releyendo Frankenstein con mis arcayanos de Patreon y me di cuenta de que lo que hizo Anne Rice fue muy similar a lo que hizo Mary Shelley con El monstruo de Frankenstein, solo que Rice eligió contarlo a través de la perspectiva de los vampiros. Es por eso que no me canso de recomendarles que lean a esta escritora y que sigue siendo uno de mis libros favoritos. Esperamos que les haya gustado mucho lo que les hemos compartido aquí y que si no han leído este libro le den la oportunidad, no tiene pérdida. Gracias nuevamente a mis queridas invitadas Chelo y Estela por compartir la lectura de esta fascinante historia y esta reseña conmigo. Gracias Ángela por haberme invitado a tu canal y a los arcadianos por recibirme. Ha sido un placer realizar esta lectura con Chelo y contigo y volver al mundo de Anne Rice. Recordad que seguimos con Lestat del vampiro. Un beso.
Espero que os haya gustado esta reseña conjunta, espero que hayáis disfrutado la novela si la habéis leído con nosotras y si no, de verdad que espero que después de todo esto que os hemos contado os animéis a hacerlo. En fin, muchísimas gracias Ángela por haberme tenido aquí en tu canal, ha sido un placer como siempre poder grabar un vídeo contigo. Y nada, antes de despedirme quería recordaros que a partir de mitad de abril hasta mitad de mayo estaremos leyendo La Reina de los Condenados y después tendremos contenido relacionado en mi canal. Os invito a que leáis la novela con nosotros ya que no os perdáis ninguno de todos los vídeos que vamos a hacer al respecto. Un beso chicos y nos vemos pronto. Dato curioso, llevo todo el video sin ver absolutamente nada, era para no dañar el personaje. Si les ha gustado este hermoso video en colaboración con mis queridas Estela y Chelo, no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse si es la primera vez que pasan por aquí y quieren formar parte de esta familia de arcadianos amantes de la lectura y de la escritura. Sin ser más por el día de hoy, me despido de ustedes, les mando muchos abrazos y nos vemos en la próxima sesión de Arcade's Books. Hasta pronto.